Hoy haremos un programa algo diferente porque en esta ocasión, en este episodio, hablaremos acerca del tema del agua. Hay algo que estuve pensando en la noche y es lo siguiente: ¿cómo seguiremos el crecimiento de nuestra sociedad, el crecimiento, al menos el crecimiento económico, si los recursos son cada vez más escasos y en algunas ocasiones son difíciles o van a ser más difíciles de conseguir, cada vez más caros, cada vez más de difícil acceso? Entonces eso es algo que a mí me preocupa porque nos va a tocar, o sea, a esta generación nos va a tocar y tenemos que hacer el cambio. La pregunta es ¿cómo lo haremos? No lo sé. Va a estar muy interesante este episodio porque iremos a una de las fuentes de agua dulce más importantes de la región del norte de México. Estamos hablando de la presa Vicente Guerrero. Haremos algunas tomas, platicaremos por ahí, hablaremos claro en el trayecto acerca de la problemática que tenemos del agua en este momento, que espero que cuando vea este video en unos 5 o 10 años pues esté resuelto de alguna manera. Esperemos que sí. Entonces te invito a que te suscribas, le des like a la página, comentes. Igual si tienes un comentario, totalmente válido. Si estás de acuerdo con las opiniones, si no estás de acuerdo con las opiniones, bienvenido, bienvenida. Y pues vamos a empezar. Voy a comprar una cámara exclusivamente para filmar. ¿Por qué? Para que no salga con cara de... Sí, de secuestrada, tenía toda aplastada ahí atrás. Amarrada. Sí. Ay, Dios. ¿No has visto los videos que manda? No, ya lo voy a subir, es que no lo he subido. Bueno, salgo con cada cara que dices. No. O sea, no, pero en el último, no, ya hasta le hablaba a la cámara. Ay, sí, por favor. Y ya de cuenta, no sé si te acuerdas de María Félix. Igual, se tardaba como 1 minuto en contestar. Se quedaba viendo hacia el horizonte. No, sí, ¿cómo te iba a decir? ¿Te salía con otra cosa? Ella. Sí. No. Oye, pero así saliendo de la verdad era genial la María Félix. Ay, sí, me encantaba. Genial. O sea, esa Era un personaje. Esa Sí, seguridad un que personaje. tenía en sí misma. O sea, no era una mujer estúpida. No, era una pero mujer nada. muy inteligente. Así es. Entonces, dices. Y que cuando en las entrevistas, pues no sé si se las prepararían y previamente le tratamos de preguntar esos temas. Supongo que sí, ¿no? Pero la verdad era el talante con que contestaba, que bárbaro. O sea, la seguridad personal que tenía era impresionante. Sí hay una guía siempre, pero es una guía, o sea, no es así como que te voy a sacar de la nada. Por supuesto, cuando se enojan es porque no siguen la guía. Sí, cuando no sé. Sí, cuando dicen, de eso no Como hablamos nosotros o algo tenemos así. una escaleta, nos reunimos como 4 horas antes del video. Exactamente, como para Hacemos un cónclave. platicar. La realidad es que normalmente lo que se veía era El casco, la cruz, nada más. no, la cruz de la iglesia. Y ahorita vas a ver, ¿Cuál iglesia? ahorita vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. No debería de verse. Esta debería estar cubierta. Cubierta de agua. Voy a ver si podemos Ya. pasar. Poquito. No tiene ¿Cómo está esto poquito. de plantas? La vegetación se recupera rápidamente. Oye, sí. Habiendo humedad y habiendo luz solar. Ahí está la Estas plaza. son las famosas fotos que se toma la gente porque no se veía y ahora ya se ve. Sí, Y pocas aquí palabras. la iglesia que ya se cayó la torre, por ejemplo. O sea, ya casi no queda nada.
pero todo eso estaba inundado. Fíjate que aquí a lo mejor eran 10 metros arriba de agua. Imagínate todo lo que se ha perdido de agua. Pero el agua se ve muy lejos. Ah, bueno, pues es exactamente. Ahora lo vas a ver. Esto estaba cubierto de agua. O sea, de aquí hacia arriba anduvieron 10 metros abajo fácilmente. Ahorita lo vemos. Perdón. Mira, papá me platica que en los 80s él llegaba hasta la iglesia, la que está allá, y se venía nadando hasta el casco de la escuela y desde arriba empezaban a tirar. Entonces, para que nos demos una idea de el agua que nos falta. Caña. Sí, tirar caña. O sea, ¿se podía apoyar ahí? ¿Él se podía apoyar en esa área o qué? Sí. Sí, así es. O sea, pero tenías que cruzar a nado. Entonces, todo esto, toda esta parte estaba bajo el agua. Todo, absolutamente todo. No había camino, no había nada, o sea, todo estaba. ¿En los 80s? Sí, en los 80s, a finales de los 80s. Eso era lo que pasó. Entonces, si quieren. ¿Me dices que más o menos cuánto tiempo tiene esto de que empezó a bajar? Ya así, de manera muy drástica. Lo que pasa es que ha sido paulatino y además que también teníamos huracanes. Ahorita, como te decía, el último huracán que impactó fuertemente a Tamaulipas fue el Alex, que fue en 2010. Entonces, si tenemos 12 años sin un impacto fuerte de un huracán, pues ha reducido muchísimo el ingreso de agua a la presa. Y pues con la evaporación y el gasto del agua para la agricultura y para los pobladores, la ganadería, pues nos ocasiona que se vaya disminuyendo tan drásticamente el tema del nivel del agua de la presa. O sea, aquí era imposible estar parado, o sea. Sí, no, realmente era imposible. O sea, esto se nota que es el fondo, porque bueno, pues hay conchitas, ¿verdad? Sí, o sea, se empezó a generar todo un ecosistema. Ándale, un ecosistema. Marino. ¿Pasamos? Acuático, un sistema acuático. ¿Pasamos? Sí. ¿Para adentro? Me encantó, pasamos para adentro. Así es. Obviamente lo voy a editar, ¿verdad? Oye, me acordé que estabas hablando, me dio risa porque me acordé que tu micrófono es de alto, ¿qué? ¿Audición? ¿Auditivo? No, hombre, desde aquí te escuchas. Bueno, pues mi estomaguito empezó a rugir y dije... Sí, se va a escuchar. Sí, eso fue lo que me dio risa, dije, no inventes, va a empezar a secar. Pero esto, ¿quién sabe cuándo? O sea, ¿de qué época es esto? No, esto es de reciente, Mosaico Rivero debe ser unos pedazos de estos. ¿Y pero de qué año es esto? ¿El reciente es 1900? No, más, o sea, lo que pasa es que fue modificada. Entonces a lo mejor son de los 40, 50. Bueno, O sea, igual. ya tiene sus, ¿qué? 60, pues, 70, 80 años, ¿no? Sí, no es tan reciente, estimado. Lo que pasa es que ahora como... Yo todavía, yo de esa época no había nacido. Sí, ese es el problema. Creo que Ubaldo ya había presentado su tesis. Vamos actualizando. ¿Qué estamos viendo, Ubaldo? Platícanos. O sea, esta es la escuela, pero tan solo la destrucción que ha tenido en estos últimos 2 años es impresionante. O sea, estos muros no se habían caído todavía. Claro. Pero se han caído obviamente porque estuvieron sometidos a una presión y ahorita en el momento en el que baja esa presión de agua, pues empiezan a desmoronar. Además, y lo otro que la humedad los mantiene hinchados. Exactamente. Y sin humedad se empieza a contraer, entonces las juntas empiezan a debilitarse y empieza a caer. Como te fijas, pues tiene techo de concreto con varilla. Entonces, pues se nota que ha tenido, hay unas viguerías más Pero recientes. está hecha de piedra, ¿verdad? Los muros originales están hechos de piedra, pero sí ha tenido modificaciones. Seguro aquí haber tenido terrado y ese fue sustituido por una losa de concreto. Entonces, pues sí son edificios intervenidos durante su uso, o sea, estamos hablando de los 70s. Porque, ¿cuándo se hizo la presa? ¿En los 80s? O sea, la presa debe tener ya como 50 años. En los 70s, 60s.
70 empezó la construcción de la presa. Entonces ya tiene sus años la presa, o sea, ya tiene hay que trabajar muchos temas de, pues el mismo ríos arrastran basura, arrastran ramas, arrastran tierra, entonces está absorbada. Entonces también no sabemos la profundidad real de la presa. Entonces ese es uno de los grandes problemas de que los diagnósticos que se hacen en cuanto a la cantidad de agua que podamos tener, pues ¿en base a qué? Son limitados. Exactamente, además acuérdate que hay un fango, que ese fango se manifiesta muy fácilmente cuando hay nortes. Sí. Entonces vente al norte, revuelve el agua superficial con el agua fangosa y en Victoria nos llega el agua fangosa. Entonces eso quiere decir que el agua limpia es verdaderamente reducida. Entonces, y aparte de eso dificulta más su tratamiento, obviamente, ¿no? Sí. Su traslado y su tratamiento. Traslado, porque acuérdate que la planta de purificación está en Victoria, para las filtraciones, entonces tienes mayor cantidad de sólidos suspendidos en el agua y eso hace que se desperdicie una mayor cantidad del recurso que ya llevaste a Victoria, que bombeaste y que gastaste dinero para llevar hasta allá. Claro. Entonces, ahí ya tienes una pérdida. Se hablaba que normalmente tenía una pérdida del 30%. Sí. Claro que cuando las cosas van tan mal, yo creo que aumenta. Aquí estaríamos en el patio de la escuela. Y como ves alrededor, no encuentras el agua. ¿Dónde está el agua? O sea, sí tenemos todo aquí... Todo esto estaba cubierto de agua. Así es. Entonces, yo creo que sí estamos en una situación bastante crítica. Recuerden que también se usa para agricultura y el mayor consumidor de agua es la agricultura. Entonces, es por lo que tenemos que trabajar de manera integral. Aunque la prioridad en el tema agua debe ser el humano, no podemos desatender el agrícola porque es el que alimenta. Claro. Sí, lo que repercute en el bienestar humano, o sea, finalmente es una cadena, Si tú descuidas el recurso hídrico, estás matando toda la cadena. Y esto sucede en todas las cadenas tróficas, o sea, si hay un desequilibrio en un punto, lo demás es alterado y se pierde. Y entonces, bueno, empieza a proliferar otro tipo de sistemas, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros necesitamos de manera de mantener un equilibrio entre los recursos y el consumo de los recursos, y para eso requerimos hacer planeación. O sea, ¿qué queremos? Tenemos que establecer el horizonte, o sea, tienes que crear tus escenarios. ¿Cómo quiero y qué quiero de esta zona, de esta ciudad, de este estado, dentro de 5, 10, 15, 20 años, y establecer los mecanismos para que eso vaya sucediendo? O sea, porque nada es mágico. O sea, ¿qué pasó, digamos, en Monterrey? No lo sé. Que del día a la noche, de pronto ya no tenían recursos. O sea, ya no tenían agua. O sea, las presas ya estaban secas. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo no se dieron cuenta? O sea, eso es increíble. Aquí no. Pero es que yo escucho mucho, es que tenemos que concientizar a la ciudadanía. Pero ahora que lo estamos analizando de esta manera como todo un proceso, ¿no? Donde no solamente es el agua doméstica, es el agua también de la ganadería, de la agricultura, de los procesos industriales. Entonces, no solamente la solución es concientizar a las personas, es una parte nada más, y es una parte pequeña del problema, ¿no? Así es. O sea, aquí tenemos que trabajar de manera integral. O sea, no podemos desatender la agricultura, pero sí podemos mejorar las tecnologías y el aprovechamiento del recurso. O sea, no podemos seguir ya tirando los riegos rodados, donde el desperdicio de agua es inmenso. O sea, necesitamos empezar ya a tecnificar. Y lo otro, cambiar de cultivos. Necesitamos cultivos que requieran menos agua en este caso, y que se den ya con estas temperaturas y estos climas que estamos teniendo. O sea, nosotros tenemos que estar ya migrando, obligados por el cambio climático,
hacia el futuro. O sea, tenemos que ir poco a poco sustituyendo los productos que vayamos sembrando en estas zonas, si queremos que sean productivas. O sea, no podemos seguir sembrando lo de siempre, tan solo los naranjos en la parte central del estado. El naranjo requiere mucha agua. Dentro de muy poco tiempo no vamos a poder darles el agua. Se está pensando en que las plagas y mil cosas y sustituirlo, y están hablando de árboles como el aguacate que requieren más agua. Que más agua todavía. Más agua. Entonces yo creo que tenemos que buscar otras opciones que nos produzcan alimento, pero que no nos consuman tantos recursos. Digamos, en este caso hablamos de recurso hídrico, y que además se puedan adaptar a el nuevo ecosistema que se están generando. ¿Podría ser el momento donde entre la agricultura modificada genéticamente? Mira, ese es un tema bastante complejo y difícil de tratar, porque ¿de qué estamos hablando? Entonces estaríamos hablando de monopolios gigantescos, estaríamos hablando de plantas que podrían causar más problemas. Cederle el control de la alimentación a la empresa. Bueno, de hecho, en gran medida ya lo hicimos. O sea, en este momento ya lo es. Sí, a las grandes transnacionales, pero lo otro es también la afectación que le estás haciendo al ecosistema. Yo no hablo de que plantas endémicas, bueno, endémicas en qué época del tiempo, porque digamos a lo mejor plantas que en este momento consideramos endémicas, dentro de 10 años ya no van a ser endémicas, porque el ecosistema ya no está adaptado para ellos. Entonces tenemos que también hacer prospectiva en el tema vegetativo, o sea, que sí vamos a poder sembrar a estas latitudes, con los climas que vayamos a tener y con las cantidades de recursos de humedad que vayamos a tener, y de material orgánico y todo lo que requiere una planta para sobrevivir. Entonces yo creo que estamos en un quiebre que no nos estamos dando cuenta, pero se está agudizando cada día más. O sea, hay que actuar. Pregunta, a ver, arquitecta, ¿esto no hay riesgo de que se caiga? Es lo que estaba observando. O sea, cada vez que vengo me lo pregunto. De caernos, no, pues ahorita no, digo, no creo que se vaya a caer. Me llama la atención, todo esto está muy barrido, ¿por qué? Y acá todo está con escombro. Tengo la teoría de que hay personas que vienen a tomarse fotografías. Y yo creo que hacen aquí set de filmación o cosas por el estilo. Entonces, por ahí algo así como puede ser. Sí, bodas o a lo mejor cumpleaños o simplemente lo usan como práctica. Es que esto es lo irónico del asunto. ¿Cuánta gente se vino a tomar foto porque ya se veía este espacio? Después de que empezó a bajar los niveles de agua. Entonces ahí es donde vuelve a perder la importancia lo que está sucediendo. Nos volvemos como que mira, ya me tomé la foto en este lugar que ya no tiene agua, y todo el mundo empieza a decir voy, en lugar de hacer conciencia de que ya no hay agua. O sea, lo más importante aquí es que ya no hay agua. Ya, no hay lugar a la reflexión, ¿no? O sea, se ve simplemente... Se volvió un punto en donde ya nada más es la foto del espacio arquitectónico. Y que yo también ya me tomé la foto en un lugar donde antes había agua. Creo que al volvernos así tan mediáticos, dejamos de ver realmente lo importante. Y en este caso, pues lo preocupante sería que no tomaras esa foto con el afán de decir, ya estoy, uno más, ¿no? Sino voltear y ver lo que está sucediendo realmente. O sea, ¿cómo es posible que después de 10 años, 12 años, yo pueda tomarme una foto en un espacio que estaba con agua, que tenía agua? O sea, ve la cantidad de agua que se ha perdido, y que por más que yo trato de ver hacia allá, donde me dices que hay agua, yo no veo la presa. Vamos para no allá, veo la presa. Esa era la plaza principal del pueblo, ahí existía un kiosco, ves los andadores dirigidos al centro del kiosco, y pues era la vida de un pueblo que era próspero porque son tierras muy fértiles las que rodean la zona. Yo creo que la decisión para hacer aquí la presa fue una decisión difícil, porque se tenían que inundar muchísimas tierras agrícolas.
Entonces, pero pues en ese momento era necesario e importante. Entonces, hacia la retención del agua, que ahora increíblemente, digamos, en Europa está sucediendo lo contrario. Digamos, España está destruyendo sus presas para regresar el agua a sus ríos. Para que vuelvan a tener un ciclo. Para que vuelvan a tener ciclo, pero también lo están haciendo de manera muy drástica, que posiblemente van a caer en una gran crisis, porque el río lleva el agua al mar y esa agua almacenada ya no va a ser el agua que va a alimentar a las comunidades. ¿No será posible tratarla, ¿no? Regresarla? ¿Cómo? Pues mantener reservas. Yo creo que se tiene que buscar equilibrios. O sea, es que en el afán de recuperar lo que destruimos, podemos llegar también a no equilibrar, porque finalmente lo que tú comentas, o sea, si yo le doy cauce normal al río, pues el cauce normal es llevar el agua al mar, pero pues el mar es agua salada, entonces... Claro. Ya no recuperas esa agua dulce. Sí, y no tienes esa reserva que en determinado momento te ayuda. Pero también a lo que está pasando en Europa es que la población está disminuyendo, entonces a lo mejor también tiene un porqué, digo, o sea... No es por ahí, fíjate. ¿No? Se habla más de cuestiones económicas. ¿Económicas o ecológicas? ¿Económicas? Económicas. A ver, platícame eso. La situación es que el agua es un recurso que ya cotiza en bolsa, por ejemplo. Okay, sí. Entonces el agua ya va a ser controlada por los grandes grupos económicos. Entonces es ahí el gran dilema. Si el agua es un derecho humano, es para todos y va a tener un costo alto, entonces ¿qué va a pasar? Solamente los que tengan el recurso van a poder tener el agua. O como Nuevo León, que dijeron que el agua ya no va a ser un mismo costo, que las tarifas van a ser modificadas. Tú hasta cierto consumo vas a pagar una cantidad. Entre más consumas, más vas a pagar. Entonces yo, supermillonario, voy a poder darme el gusto de tirar el agua, tener mis albercas, regar mis jardines. Me va a importar poco porque yo tengo mucho dinero. Pero el acceso de agua va a ser un símbolo de estatus. Exacto. Así como lo estás planteando, pues sí. Tan solo en Europa se habla de que ya el lavar la ropa estás provocando que se acelere el cambio climático. Entonces están condicionando a la población para que cada día consuma menos el agua, por ejemplo, y contamine menos, supuestamente. La gente se vaya acostumbrando que la gente se bañe menos. Por ejemplo, en Monterrey, el gobernador un día lo dijo así abiertamente, que era un lujo estarse bañándose 2 veces al día. Pero yo quiero preguntar al señor gobernador, que seguro vive en una casa climatizada, sale en un coche climatizado y llega a una oficina climatizada, cuál es su desgaste y qué tanto necesidad tiene de un segundo baño. Pero si yo soy un albañil que salgo a las 5 de la mañana de mi casa, tardo 1 hora en transportarme en el transporte público para llegar a la obra, a la construcción, con calores de 40 grados, expuesto todo el día, donde estoy sudando todo el día. Llego a mi casa pues muy sudado, con bastante mal aroma, muy incómodo, y llego a una casa pequeña donde no está climatizada, donde es caliente y no puedo ni siquiera refrescarme para poder descansar, o sea, darme un baño. ¿Por qué? Porque es un lujo darte 2 baños al día. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar la brecha entre las personas que tienen recursos económicos y las que no. Con los que no. Entonces, ¿dónde está la calidad de vida de los regios, por ejemplo? De todos. De todos los regios, sí. O sea, de todos nosotros también. Y de nosotros incluidos, pero en este caso, de los que tienen dinero y los que no tienen. El que tiene dinero se va a poder dar los 2 baños porque tiene que pagarlo. Pero el que no, o sea, no va a poder darse el baño. Entonces, ¿y su calidad de vida? Sí, así es, se va a ver afectada. Entonces yo creo que el desarrollo y el crecimiento tiene que ir hacia ese lado. La calidad de vida de tus pobladores. Claro. Ya no la cantidad de población que generes. O sea, ya vimos el grave error que no debemos de cometer. O sea, concentraciones inmensas que no puedes sostener porque lo que lo rodea no tiene las capacidades
de generar la alimentación y el recurso hídrico para que puedan vivir con calidad de vida. Pescar. ¿Pero esto era una presa? ¿Dónde? ¿Esto era una presa? Acuérdate que este es el río, este debe ser el río, no sé si el Corno Purificación, pero ahí está el puente. Ajá. Y esto te llevaba a la presa, pero ya al subir el nivel, pues se va integrando a la presa. Ah, ok, ya entendí. O sea, este era el río, este es el río. Sí. Y ahorita se usa pero para... ahorita ya nada más quedó el río, ya no quedó la presa. Así es. Sí. O sea, todo lo que ves enfrente debería estar inundado. Que eso fue realmente originalmente, porque ese es el puente que hicieron en su momento para librar el río. Exacto, o sea, por ahí pasaba la carretera nacional. El ruido del río. Y eso es lo que queremos perder, por ser inconscientes. Este es el río. O sea, una presa es un río actualmente. Pocas palabras. Aún tenemos un pequeño... Hay un pequeño cubierta, cuerpo de agua, pero en teoría sí, o sea, la presa se convirtió en un río. O sea, para que veas la cantidad de agua que se ha disminuido y la cantidad de agua que tenemos realmente. Sí, exactamente. Que esto debe de quedar así como que grabado. Esto era una presa y actualmente es un río. Sí, en pocas palabras, si tú querías llegar a este punto tenías que venir nadando o en un bote, no caminando. No existía este límite, No existía este límite, así es. Y todas esas columnas estaban cubiertas y ese es el punto. Sí te impacta, ¿no? Porque yo me pregunto qué va a pasar en 20 años. Ay, no te digas en 20 años. Sí. Al año que entra, ¿qué va a pasar el año que entra? Si esto es el río nada más, es lo que nos queda. No te preguntes para 20, o sea, en 20 ya estamos. Ya nos llegó. Ya, sí, ya. Yo, es que dices, en algún momento nos tiene que hacer conciencia, pero nos va a hacer conciencia cuando ya no podamos hacer nada, ya nada. O sea, cuando realmente digas... Ay, si hubiera cuidado, pues si hubieras, papacito, pero eso ya no existe, ¿no? Ya. O sea, cuando ya no tengamos punto de retorno. Exactamente. Cuando ya no haya, es cuando va a decir la gente, ay, era cierto. Siempre fue cierto. Que creyeras que era una paranoia de algunos locos científicos, etcétera. No, ni siquiera es eso. Es solamente la comodidad del ser humano de que otros hagan lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Ay, sí, también. Porque además ahí andan esos loquitos, hombre, que les sobra tiempo, les sobra dinero, que le metan. ¿Sí? Y yo tengo otras cosas que hacer, como divertirme, como salir a pasear, como consumir, yo tengo mis cosas. Entonces esas locuras, pues, que sacrifiquen ellos. Y el pensamiento va en de que yo tengo el recurso, pues lo gasto. Y muchos dicen, pues para eso me he fletado. Y entonces bajo esa forma de pensar, seguimos siendo egoístas, seguimos pensando en que, como dice Ubaldo, alguien lo va a hacer, esos ecologistas locos, por eso van y como pierden su tiempo, no les hacen caso, ven las cosas muy graves, cuando mira yo veo agua, o sea... Abro la llave y tengo agua. Exactamente. Está el mar. Aparte, y hay mucha gente, por ejemplo el otro día yo toqué el tema y de repente alguien... Bueno, pero pues ya sabe que ahora ya se puede desalinizar el mar, ¿no? Pues entonces, ¿para qué nos preocupamos así? Y ahí es donde dices, oh, por Dios. O sea, el costo de la energía que implica desalinizar el agua, por eso el mar, por eso no es en este momento viable. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos tan acostumbrados al optimismo tecnológico que pensamos que la tecnología en sí nos va a salvar. Sí, y la otra situación, qué necesidad de esperarnos a llegar a esos extremos si podemos trabajar y reducir los impactos. O sea, ¿por qué queremos irnos tan lejos? ¿Qué tal si no hay la solución? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me digan que no me puedo bañar, ni puedo lavar la ropa, ni tengo que tomar en lugar de los 2 litros diarios, me puedo tomar solamente 2 vasos?
No, y considerar que es 1,000,000 de veces más fácil solucionar el problema del calentamiento global, del cambio climático, que terraformar Marte, ¿no? Marte, si usted piensa que Marte es una opción, no, discúlpeme. O por lo menos no para nosotros. No para nosotros, no, y realmente para la raza humana, al menos durante los próximos 150 años, 200 años, créame, no sea tan optimista, no será opción. Y si esperas que irte a vivir a la estación espacial, pues creo que no eres elegible. No, para empezar no entro en el traje espacial, tendría que ponerme dieta, esa es una. 2, me marean los aviones, imagínate, vas para arriba. Bueno, pero déjame, ya haciendo futurología. Me metí donde no tenía que meterme, pero bueno, el punto es que hay un programa en Netflix, aquí el comercial, ¿verdad? Es una serie, es un documental y es una serie pues de 8 capítulos más o menos. Lo interesante de todo esto es, te muestran los avances tecnológicos que se están proyectando para 2, 5 años y 20 años. Es una manera de ver la vida muy optimista realmente, porque bueno, los avances tecnológicos son impresionantes. Pero lo que me gusta de esta serie del documental es que entrevistan tanto a los que hacen, a los que proponen, como a los que están pensando en la bioética, ¿no? Y en este punto es donde dicen, ok, todo esto está genial, pero ¿lo podemos pagar todos? Así es, porque somos 7,000, casi 8,000 millones de habitantes en este planeta. O sea, ¿realmente vamos a poderle solucionar para todos? Exacto. ¿Cuál va a ser el costo? ¿Quién va a poder pagarlo? O sea, yo, ciudadano medio, no creo poderlo pagar. Yo creo que aunque me encontrara entre los de la clase alta... No, inclusive entre la clase alta, socioeconómicamente hablando, hay una clase más alta todavía, ¿no? Así es. Pues simplemente hablan sobre la preservación genética. Entonces ya dicen, bueno, ya se están haciendo pruebas, pero ¿quién crees que ya pagó esto? Pues dan los nombres de los personajes y pues te das cuenta que solamente son 2. No estamos nosotros 3 incluidos. Oye, son 2 de 7,000 millones de personas, solo 2 personas pueden darse el lujo de pagar esto. Sí, o lo otro. Pónganse en pausa, déjame cambiar la toma, espérame. Bueno, ok, ya sabemos que las cosas están mal. ¿Qué sí estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo bien? O sea, nosotros en este momento... hacer este programa. Sí, conciencia. Es lo único que estábamos platicando Ubaldo y yo, o sea, ¿qué estamos haciendo? Pues dar conciencia, intentando, ¿verdad? Exactamente, y a decir y poner nuestra parte lo que podemos. O sea, que no quede en nosotros lo que sucede, lo que viene. Nosotros tenemos que alzar la voz y tenemos que impactar, por eso estamos usando los medios, para informarle a la comunidad de que esto es una realidad que ya está aquí, o sea, ya nos alcanzó el destino. Entonces, o le ponemos ganas ahorita que todavía tenemos cierta oportunidad de revertir con mucho esfuerzo las cosas, o ya va a ser irreversible. ¿Para quién sí va a ser reversible? Es para, como quien dices, para las gentes que tengan los recursos suficientes para poderse irse a la mitad del desierto y construir una ciudad que sea autosustentable y una ciudad maravillosa donde se puedan guarecer, no sé, 500 familias. Vi un proyecto recientemente de una ciudad que quieren hacer en Arabia Saudita y me recordó, es una ciudad lineal, voy a poner las imágenes aquí en el programa, y es una ciudad lineal, completamente lineal, sustentable, con métodos de transporte eficientes, y me imaginé que era un tipo de estos fraccionamientos que están totalmente aislados, en donde las personas con alto poder adquisitivo se pueden ir. Igual acá tenemos el agua cada vez más contaminada, con mayor problemática para su obtención, y que además
va a reducir los volúmenes del agua accesible. Sí, cierto. Entonces nos va a costar más. Entonces al costarnos más, se le va a reducir a mayor cantidad de población la manera de tener el recurso. Entonces, o bajamos la población drásticamente del planeta, sí, esa es la propuesta central acá de la arquitecta. Pero es la solución. Casi no es polémica. Pero podría ser mediante políticas poblacionales a largo plazo. Pero eso no se de hecho está pasando, está sucediendo. También lo voy a insertar por aquí. Pero de forma natural, la tasa de natalidad está bajando. Ay, no. Sí, no me digas. Ojalá fuera cierto, pero las estadísticas, yo veo cada vez más adolescentes embarazadas y dices, ¿dónde está bajando la tasa de natalidad? O sea, realmente lo que está pasando es que la ignorancia está creciendo cada vez más en ese tema. ¿Tú crees? Y cada vez más personas se involucran en tener hijos a niveles educativos más bajos. Entonces, si tu educación se trunca en secundaria y preparatoria, ¿qué conciencia puedes crear cuando estás ocupado en educar a un pequeño? Y eso con tu educación que te llevó a tener a un pequeño a los 16, 17, 18 años, ¿verdad? Bueno, nada más que eso es una percepción. Al final del día tenemos que tomar en cuenta los datos de toda la región, ¿no? O sea, entiendo tu punto, pero... No. Ojalá si fuera cierto, de verdad. A mí me daría mucho gusto ver que dijeran, sí está bajando los... O sea, ¿tú crees que la gente tiene más hijos hoy que hace 30 años? Que sí tienen más hijos. Yo no me acuerdo que a mi edad... Sobreviven más, pero tanta tener más hijos es otra cosa. Con hijos. Y ahora... Mira, hasta se anuncian en redes, voy a ser mamá. Tienes 18 años. Tienes 16. En eso siempre ha estado una parte generacional que nos tocó a nosotros, donde el matrimonio y los hijos llegaban ya un poquito más tarde. Claro. Pero nuestros padres, ¿no? O sea, nuestros padres y nuestros abuelos sí tuvieron la población. Ay, no, pero mis papás se casaron a los 30 años, así que pues yo vengo de una familia que se ha avanzada. casado. Pero digamos, mi mamá se casó a los 20. Bueno. Entonces tuvo hijos más temprana edad. Pero son casos particulares específicos. O sea, porque perteneces a cierta clase social. Y porque tuviste la oportunidad para planearlo también. No, pero además, ¿sabes qué? En esa época, 20 años, pues no era tampoco la más chica. O sea, además era una temporalidad. O sea, 15, 20 años te casabas y tenías 10, 11, 12 hijos. Ahorita estoy hablando de la ahorita, o sea, la temporalidad de ahorita no debería permitirte que a los 16 años estuvieras pensando en tener hijos. Es que, ¿por qué no pensó? Pues sí, es que se supone que vas avanzando para evitar esa situación de que a los 16, 20 años tuvieras hijos y familias de 11, 12, y se supone que eso sucedió en los 40, 50, 60, el problema 60 también, años después estamos regresando a los 60. Si a esa edad truncas tu educación, la conciencia cívica también se trunca, y la conciencia ecológica se trunca, porque estás ocupado estás ocupado en educar a un chamaco. Entonces, ¿qué te importa el agua? Si mientras abras. Alimentarlo, porque igual educarlo. Sí, bueno, exactamente, o sea, eso es lo que está pasando ahorita en México. O sea, solo ahorita hay jovencitas que a los 15 ya están embarazadas, a los 16 ya lo tienen, y su niño dentro de 15 años va a tener ya también su hijo, y van a tener 30 años cuando apenas una persona con cierto grado de educación está pensando tener sus primeros hijos, y ya están teniendo sus nietos. Entonces, sí. Y como la mayoría es este tipo de población que tiene muy escasos posibilidades de acceso a la educación, a la superación, a mil cosas, pues ese es el gran problema de países como el nuestro. Es que no puedes hacer conciencia en cuida el agua, preserva el medio ambiente, cuando ellos ni siquiera saben qué van a comer hoy. Entonces, bueno, a ver, pero vamos a partir de algo más básico. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, o sea, porque voy a esto, es que... No existe. Bueno, sí, es que si vamos a poner, no existe el medio ambiente, porque para empezar no hay medio. No hay medio, somos un solo ambiente. Es que aquí viene esto, o sea, yo estoy en mi casa, yo cuido mi casa, yo barro mi casa.
cuando no entendemos que en realidad todo esto es nuestra casa, o sea, es el lugar en donde vivimos. No solamente la región, sino todo el planeta, porque no hay lugar a donde ir. Así es. O sea, si usted cree que hay un lugar a donde ir, no estoy saliendo a cuadro, ya me di cuenta, gracias. Avísenme, gracias. Sí, estamos. sí, usted sí, gracias, sí. Si ustedes están pensando de que hay un lugar a donde ir, no hay lugar a donde ir, o sea, no hay plan B. O sea, no hay opción, no hay de que nos vamos a ir a una nave espacial y todo eso, ya lo habíamos comentado. Ni va a venir por nosotros. Ni van a venir los ovnis, por más que usted crea en los extraterrestres, en los horóscopos y todo lo demás, eso no es cierto, no va a pasar. Pero voy a esto. Es que decimos, yo ya barrí mi casa. Sí. Y también te para acá. Yo dije, ya estoy barriendo. Pues ándale. Ya estoy barriendo. Yo ya barrí mi casa. Sí. Okay. Ok, ya metiste la basura bajo la alfombra. Bueno, eso es lo que hace desaparecer. Sí, bueno, eso sí, eso es cierto, porque la basura simplemente la movemos del lugar. Así es. O sea, no la tratamos, bueno, al menos aquí en la región no la tratamos. No. Y lo otro, digamos, los desechos, el agua. Vas al baño, lo que haces ahí, nada más le bajan la palanca y ya se va. Para ti desaparece. Sí. Pero hay todo un problema a partir de ese momento. ¿A dónde debe parar esa agua limpia que usaste para arrastrar tus heces? Entonces, ahí es donde caemos en el conflicto. La falta de conciencia de ver más allá. O sea, ¿y si vamos para acá a la sombrita, mejor? Un ratito. Perfecto, Waldo. ¿Dónde estamos? Estamos en Villa Náutica, un fraccionamiento turístico y un centro vacacional ubicado aquí en la presa Vicente Guerrero. Uno de los proyectos importantes, emblemáticos de la zona, que se hizo en tiempos de abundancia, cuando había mucha agua y cuando había muchísimos turistas. Hoy día pues está recuperándose, hay un fraccionamiento también aquí al lado de la Villa Náutica que se está recuperando con turismo de alto nivel. ¿Todo esto era agua? Esta es la rampa por donde suben las lanchas, entonces gran parte del agua llegaba más o menos a esta altura. Ahí entraban las camionetas, traían su remolque y atrás la lancha, y la lancha la empujaban. Aquí hace año y medio me tocó ver entrar aquí las lanchas. O sea, aquí llegaban. ¿Año y medio? Sí, año y medio. ¿Año y medio? ¿Año y medio? Sí, año y medio. Año y medio, es mucho. Sí es mucha la falta del líquido. O sea, nos estamos consumiendo, ya no hay, ya no se hizo el proceso del ciclo, no, estamos consumiendo todo el agua que hay. Exactamente, porque no ha llovido. O sea aquí, no hay ciclo. O sea, sí, mira, recuerda que el último huracán lo tuvimos hace 12 años, entonces las recargas no han sido suficientes para mantener los niveles que debería tener la presa. Qué barbaridad, porque si dices que es año y medio lo que hasta aquí llegaba, hasta donde está lo verde, me imagino. Aproximadamente, sí. Fíjate hasta dónde está el agua, o sea, no se ve. Sí. Aquí no se ve. Y la otra situación, no sabemos qué tan profunda sea comparado cuando se construyó la presa. ¿Por qué? Porque ha habido asolves. Entonces, esos asolves han ido subiendo el nivel del fondo de la presa. O sea que a lo mejor nosotros vemos un espejismo realmente, o sea, vemos una extensión de agua cuando realmente... Mientras no se haga un buen estudio... ¿Qué tan profunda es? No sabemos. Ajá, exactamente. Realmente qué cantidad de agua, pero estamos hablando de que todo esto es lo que hemos consumido en un año y medio. Pero no lo hemos consumido nosotros. Acuérdate que no solamente fue para consumo humano, también fue para agricultura, fue para ganadería, de aquí también hay evaporación, hay filtración, de aquí también se alimenta el río Soto la Marina. O sea, es multifactorial la situación de la presa Vicente Guerrero. Wow. De cualquier forma es impresionante ver la cantidad de agua que ya no hay. Así es. No lo tomamos a vasos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día. Pásenle, bienvenidos. Tan solo ¿cuándo venimos nosotros? Hace como 2 años para verlo del torneo de pesca. Casi como 2 años. Y teníamos agua. Hace 2 años tenía todavía agua aquí. Así es lo que me dice él. Sí. Entonces, es que ahorita estamos en uno de los niveles críticos, estamos al 20%, 19, 20. 19, un poquito. Sí. Pero aquí tenía el agua
Ya me andaba tumbando aquí el restaurante. Sí. ¿Por el agua? Y acabo de hacer aquella palapa. Sí, déjate, se muestra. 2 años. Sí, Y de hecho, ahorita las tiene- lanchas llegaban, entraban y Hace año y medio todavía salíamos de aquí. Sí. Sí, fuimos a... ¿Sabes que ahí necesita el gobierno ponerle atención? Digo, hay lugares con menos historia que aquí, y aquí no hay nada que diga, aquí fusionaron Iturbide, la historia, o sea. Pero independiente, bueno, aparte de que le ponga atención a la historia, el tema es muy preocupante. O sea, en 1 año y medio las reservas de agua bajaron hasta esos niveles críticos que solamente tengan el 19, el 20% más o menos. Y además estamos a la buena de Dios de que haya una manifestación ciclónica. Exactamente. Entonces, si no hay, entonces... Hay un mal cuidado del agua. Sí. Definitivamente, digo, se desperdicia mucha agua. Es la realidad de las cosas. O sea, es que lo que te digo, todo esto que ha bajado es consumo de nosotros, con todo lo que tú comentas, pero al final es el consumo de nosotros. Sí, el mal manejo. Es un mal manejo. Sabes que no es consumo, la mayoría del agua se utiliza para riego. Sí, es lo que le comentaba. Ah, ok, ok. Es lo que, por si el gasto más fuerte del agua no es en el consumo, es en el... Mira, acá está un poco más fresco. Sí, es que es multifactorial. Ya hicimos un recorrido a través de lo que es la presa, ya hicimos algunas tomas. Esto lo hicimos con la intención de hablar acerca del problema que tenemos en la región y que se está repitiendo realmente en muchas regiones de Latinoamérica, incluso del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos? ¿Qué es lo que nos llevamos de este recorrido, Ubaldo? Mira, ¿qué nos llevamos? Ya lo traíamos nosotros, la verdad. Nos llevamos que tenemos que generar mayor conciencia con la comunidad en el tema hidráulico, pero no nada más en el agua que nos tomamos, sino en el manejo del ciclo del agua. O sea, si nosotros seguimos destruyendo las fábricas de agua, que son las montañas, si seguimos permitiendo que se sigan quemando, que no hagamos el trabajo de poda necesaria cuando hay plagas, que no le demos mantenimiento a esas fábricas, pues rompemos el ciclo. Si nosotros no trabajamos en retener humedad en las sierras, solamente se van a estar deslavando y al deslavarse menos posibilidades de árboles vamos a tener. Entonces nosotros tenemos que pensar en el ciclo total del agua, porque no podemos, o sea, alguien dice, bueno, es que el agua tiene prioridad para uso humano, ¿sí? ¿Y qué vas a comer si no lo destinas para la cuestión agrícola? Pero que tienes que estar en la cuestión agrícola, pues tienes que invertir recursos, porque tienes que tecnificar, los sistemas de riego se tienen que modificar, se tienen que tecnificar. Las presas como esta hay que darles mantenimiento, o sea, no nada más es construir y dejar la obra, hay que estar constantemente dándole mantenimiento. Nosotros tenemos la conducción del agua de esta presa a Victoria. Bueno, ese ducto se tuvo que haber dado mantenimiento, no se le dio. ¿Qué tenemos en la ciudad? Resulta que el nivel freático en la ciudad es más alto que el de fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque está alimentado a través de las fugas de agua de la red de agua potable de la ciudad. Entonces cuesta mucho dinero, mucha energía trasladar el agua desde aquí, purificarla, meterla a la red para tirarla en la red. Y tú dijeras, estás solamente tirando agua potable, no, también estás tirando drenaje. Entonces la vuelves a ensuciar y la sacas en los pozos y la vuelves a meter al sistema. Sí, o sea, estamos en un ciclo que tenemos que romper. Tenemos que trabajar en todos los frentes porque el problema es multifactorial. Y como no lo vemos así, ¿no? O sea, simplemente vemos, no hay agua en la presa, pero en realidad es el todo, como comentabas. Arqui. Yo soy de Robo con Chores. Sí. Arqui, ¿qué es lo que te llevas ahora que viste la presa? Pues me llevo una decepción. Primero me llevo decepción. Segundo, un cargo de conciencia impresionante porque al final del día, como no conocía la presa, no te das cuenta de lo que está sucediendo en ella. Y yo creo que a lo mejor eso nos sucede a mucha gente, que no conocemos el problema de cerca y entonces lo vemos ajeno.
O sea, a mí cuando me decían, los niveles de la presa están bajando, pues dije, pues los niveles de la presa están bajando. Pero de una manera considerable, no sí, tanto. Sí, jamás me imaginé que el nivel de la presa en 2 años, pues bajara, ¿qué te gusta? No sé, yo creo que debe ser como unos 10 metros, pero multiplícalo por metros cuadrados y por metros cúbicos, o sea, ahí es donde ya te hace clic, que dices, ¿cómo es posible que no seamos conscientes de lo que está pasando y que sigamos viendo las cosas tan ajenamente? Pero mucho obedece a que no te acercas al problema, que realmente nada más estás escuchando de él y no te acercas, no estás ahí, no lo vives, hasta como decimos, hasta que estás con los zapatos allá adentro. Gracias. Provecho. Gracias. Pues sucede esta situación de percibir lo que está sucediendo en el lugar. Y lo que decía Ubaldo hace rato, ¿cómo le vamos a hacer para revertir esta situación? Es que es un esfuerzo titánico, y lo que él comentaba es un esfuerzo que debe de planearse a 20 años. Y bien podría decir alguien, hombre, de aquí a 20 años, sí, pero en 20 años ya te moriste también porque no vas a tener agua. Entonces mejor de una vez haz algo para que igual y en 20 años no estés muerto o no esté muerta gran parte de la ciudad porque no hay agua. Y en esos 20 años, esos 20 años a largo plazo, otra vez se empiece a activar la ciudad o se mantenga activa, por lo menos en un nivel como ahorita. Y poner límites, o sea, es necesario, el desarrollo también tiene que marcarse de límites. Ya dijiste, el planeta no es infinito, igual las ciudades deben de tener límites. ¿Por qué? Porque los recursos que le proveen para que sea sustentable son limitados. Entonces hay que hacer estudios diagnósticos. Hablando de la ciudad como espacio geográfico. Geográfico habitable. Sí. Entonces no podemos generar desarrollo económico explosivo si no tenemos para sostener a esa gente en ese lugar. O sea, tenemos que mejorar la calidad de vida de sus habitantes en relación a sus recursos y hacerlo prospectivamente, porque tenemos un cambio climático que está presente, o sea, eso no lo podemos negar ni evitar. Entonces hay que irnos adaptando a ese cambio climático. Es necesario ya ir planeando los cultivos, hay que ir planeando los sistemas que nos cuesten menos energéticamente, por ejemplo, que contaminemos menos cada vez que lo hagamos, que necesitemos menos recursos para poder producir y tener esa masa de alimento, por ejemplo, necesaria, o esas cantidades de agua necesarias para la calidad de vida de los ciudadanos. Perfecto, pues con esto cerramos. Recuerden comentar, platicar, hablen del tema, por favor. Es bien importante y les damos gracias a todos los que están haciendo este video posible y este programa posible. Gracias, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto. Bye. Hasta luego. Bye. Bye bye. Ay, yo con mi refresco.